creo que una información así de importante para el Saiyajin del infinito no la sepa, pero bueno, ahora debes concentrarte en la batalla, diría Amaterasu viendo al guerrero. Claro que sí, por el bien de todos, porque el rey dorado no es bonito verlo así, diría Goku al verlos serios. Bien, pero ¿cuál es su plan? ¿Solo entrar a los palacios de este reino así sin hacer nada más?, preguntó Kara al ver a los guerreros. No, por eso los hemos detenido, queremos saber qué estamos haciendo exactamente, cuál será nuestro siguiente movimiento, porque ya estuvieron al borde de la muerte, Yato, mejor dicho, y Tuyel, decía Goku serio. Lo sé, pero te recuerdo que yo no usé el máximo poder mío, así que es posible que le gana a ella en mi máximo poder, diría Yato al ver a los guerreros. No te equivocas si puedes hacerlo, pero también no puedes, aún tengo bloqueado mi verdadero poder hasta no entrar a Avalon y estar en meditación bajo el árbol del tiempo y lograr concentrar mi ki muy bien y liberar los sellos que me active al salir del reino, diría Kara con una pequeña sonrisa. Pensé que al ser libre al usar de nuevo tu poder ibas a liberar dichos sellos, diría Korra al ver a la guerrera seria. No, porque ya sabía que desde que usted cayó muchas cosas iban a pasar porque mi cargo fue dado a otra persona, así que decide guardar mi poder en los caminos del tiempo, no el 100%, sino hasta un 40% de mi verdadero poder está en ese árbol, diría Kara con una pequeña sonrisa mientras veía a los guerreros. Nosotros seguiremos hablando o haremos algo, diría Amaterasu seria al ver a los guerreros. Bien, de aquí solo son más de unos 1000 kilómetros para llegar al palacio, pero hay guerreros con grandes poderes en la entrada, que es un guerrero muy poderoso el guardián, es obvio que debería serlo, diría Kara al ver a los guerreros. Bien, tendremos que seguir para ver qué logramos al final. La exigencia en estas batallas es el máximo, están listos, posiblemente no salgan vivos, diría Goku serio al ver a los dos guerreros. Porque nos veas a nosotros crees que somos débiles, diría Amaterasu seria al ver a el Saiyajin seria. ¿No es eso? Bueno, si su poder los decepciona al final, no soy capaz de tener unas batallas intensas con este tipo de guerreras, diría Goku serio. ¿No es eso? Ellos son grandes guerreros pero se confían en muchos, piensan que con su poder actual serán los mejores cuando apenas logran hacerme sacar una pequeña parte de mi poder, diría Kara en burla al ver a los guerreros. Bueno, ella tiene mucha razón, al final yo nunca llegué a usar mi verdadero poder, solo una pequeña parte de dicho poder, diría Yato serio. Sí, pero a mí me guardas respeto, a mí no me has visto en mi máximo poder, y si lo llegaras a hacer estamos pisando el suelo, diría Amaterasu, la cual veía a la guerrera seria. Jaja, vaya señor, no sabía que había conocido a una comediante en su aventura en este reino, diría Kara en burla, la cual mantenía una sonrisa. ¿Qué fue lo que dijiste, maldita?, diría Amaterasu, la cual ya se había enojado al escuchar que la guerrera se burlaba de ella y no paraba de hacerlo. Tú nunca me pondrás de rodillas, y si lo haces será en billones de siglos, cuando yo ya está anciana y ni aún así podrás ser mi rival, le diría Kara al oído a la guerrera, ya que se había movido a una descomunal velocidad hasta posicionarse detrás de la guerrera sin darle tiempo de reaccionar. Y imposible cómo fue capaz de moverse a una velocidad que no fui capaz de ni verla, diría Amaterasu en sus pensamientos, cuando se dio la vuelta para ver ya había sido impactada por una brutal patada que salió disparada hasta impactar brutalmente una montaña, que el brutal impacto la destruyó por completo. Vamos, apenas es una niña que no sabe de la vida, diría Goku, el cual detuvo un fuerte golpe que iba a donde la guerrera. Vaya, parece que otra rata se quiere mantener en poner a respetar a la maldita niña, diría Kara, la cual lanzó un brutal golpe a una descomunal velocidad. Ahora golpe 1000 centellas congeladas, diría Goku cuando lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad. Kara no fue capaz de ver el fuerte golpe que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto. Vaya, solo eres unas malditas palabras de ser una guardiana, donde con ese fracasado poder piensas que podrás hacerme mucho. No me hagas reír, diría Goku, el cual dejó caer una inmensa presión en la guerrera. No los piensas detener, diría Yato al ver a Korra, que tenía una sonrisa al ver lo que estaba pasando. No es algo de ellos, una batalla que deben resolver ellos dos, no debo meterme y así de verdad ver el verdadero potencial de Kara, diría Korra al ver a Yato. No que la conocías y su máximo poder, diría Yato al ver a Korra confundido por eso y lo dicho antes por la guerrera. Sí la conozco, pero la anterior, ella no la actual no conozco su verdadero poder y sus límites, diría Korra seria. Bien, si pasa a mayores será tu culpa, diría Yato serio. No te preocupes, es una simple batalla, al final no pasará nada, que más un humillado y teniendo miedo de esa persona por mucho tiempo, diría Korra seria. Bien, es mejor que tomemos distancia y veamos que esta batalla va a durar unos minutos, diría Korra, la cual veía lo que iba a pasar con una pequeña sonrisa. ¿Por qué te alegra esta batalla? ¿Estás bien?, preguntaba Yato al ver a la guerrera. Claro que lo estoy, diría Korra, la cual veía lo que pasa. Maldición, ¿qué te pasa, maldito? ¿No ves que quiero enseñarle a una maldita mocosa lo que es el respeto?, diría Kara al ver al guerrero.
Jaja, nadie le da un solo golpes a mis compañeros a menos de que sea por algo específico. Mientras ellos estén bajo este velo de oscuridad, el Saiyajin del infinito es una máquina con el permiso de matar a todo tipo de guerreros, pero no te preocupes, tú no pasarás por eso ya que te necesito para el futuro, diría Goku, el cual se movió a una descomunal velocidad a donde la guerrera. Maldición, este tipo sí que le gusta alardea de su gran poder, pero eso no me detendrá para medir mi poder con él, y eso es lo que más quería, ver mi verdadero poder con alguien como él, diría Cara, la cual también se movió a una descomunal velocidad a donde el guerrero. ¿Qué pasa?, diría Amaterasu, la cual salió del cráter cuando salió impulsada por la fuerte onda de ki, que fue expulsada por el impacto de los puños de los dos guerreros. Cara salió perdiendo en el choque, que salió disparada hasta lograr ponerse de pie en unas rocas, mientras tenía una pequeña sonrisa al saber que el guerrero no usó ni un 5% de su máxima fuerza, y eso hacía que su sangre ardiera a grandes temperados por la batalla que está por liberar. ¿Qué pasa? Y ese cambio de personalidad, diría Goku, el cual veía eso con una pequeña sonrisa, pero a la vez la cambió a una expresión más seria al verla. La emoción de poder derrotar al guerrero temido por muchos, y enseñar que el poder de él solo son unas simples palabras al final, diría Cara al ver al guerrero sería. Jaja, estás soñando, despierta, diría Goku, el cual se movió a una gran velocidad a donde la guerrera. Maldición, su velocidad es descomunal, pero eso no me detendrá, soy una guerrera de Avalon, lo cual mi poder no llega a tener un límite si de verdad quiero algo en la batalla, y si es ganar mi poder se dispara a niveles colosales, diría Cara al ver al guerrero y a la vez que se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos al colisionar sus puños se creó una fuerte explosión que destruyó unos cuantos kilómetros a su paso por el brutal impacto, mientras a una gran velocidad se empezaron a mover con brutales golpes. Goku se iba desplazando a unas grandes velocidad con brutales golpes a unas altas velocidad, mejor dicho, el guerrero era ni visto por la guerrera. Cara tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que iban a donde ella, que cada fuerte golpe literal le daban de lleno, que le estaban causando un fuerte daño. Goku a una descomunal velocidad lanzó un brutal patada a donde la guerrera. Cara salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión que creó un gran cráter de unos varios metros a su paso. Vamos, no me digas que así de débil eres, no, que querías ver mi verdadero poder, pero no serás capaz de ni verme en una forma, diría Goku serio. Maldición, su velocidad es sobrenatural, sus golpes son muy fuertes, pero no pasa nada, este es el camino del forjamiento, no debo dejarme caer así de fácil, debo levantarme una y otra vez, no importa cuántas veces sean, lo haré, diría Cara, la cual se ponía de pie, mientras una sonrisa se formó en su rostro. Vaya, no me digas que aún quieres seguir siendo destruida por mis golpes, ¿no ves tu estado? Tu cuerpo está temblando del temor que sientes, diría Goku serio, ya que veía el mar interno de la guerrera, que era descomunal el temor que sentía. Ni un guerrero me ha visto rendirme en batalla, prefiero morir en dicha o caer inconsciente o destruirlo con mis manos, pero nunca aún me rindo, diría Cara, la cual se empezó a mover a unas grandes velocidades donde su rival su velocidad era descomunal, que a su paso dejó puro caos y destrucción por la descomunal velocidad que lleva la guerrera. Ahora detención del tiempo, golpe tridimensional, diría Goku cuando lanzó un brutal golpe entre las tres dimensiones del cuerpo a unas grandes velocidades hasta impactar el cuerpo de la guerrera. Vuelve tiempo a la normalidad, diría Goku, ya que todo lo que hizo lo hizo en microsegundos, para no causar un caos en el tiempo, ya que sabía perfecto qué hacía si hacía tal cosa. Cara cuando vino a ver ya había sido impactada por un brutal golpe que sintió como si miles de guerreros le hubieran impactando fuertes golpes a la vez que salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo y unas cuantas montañas a su paso, que la destruyó por el brutal impacto mientras se volvía a poner de pie. Vaya, creo que me pasé con ese golpe que casi destruyó la realidad por la descomunal velocidad y fuerza que usé en el golpe, diría Goku, el cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa. Como en ningún momento lo vi que se movió, fue todo lo contrario, no se movió de ese mismo lugar. ¿Cómo fue posible que me haya dado ese golpe así de rápido y fuerte sin que me dé cuenta? Se hacía la pregunta Cara a sí misma, ya que estaba confundida de lo que había pasado en segundo. Vaya, ¿qué pasa? Aún estás confundida, diría Goku, el cual la veía con una pequeña sonrisa al ver la cara de la guerrera, que no entendía nada en lo absoluto lo que había pasado en segundo. Jaja, confundida, yo, no me hagas reír, claro que vi el golpe, solo quería ver qué tan fuerte eres en ese aspecto, para aprobarte para la reina de Avalon, porque ella no te ve con ojos de un simple guerrero, y me imagino que lo sabes, diría Cara al ver al guerrero, que cambió a una expresión más seria. Capullo de mil lamentos, diría Goku cuando más de 10 kilómetros a la redonda fueron cubiertos de una oscuridad absoluta, que era temible solo sentir su poder.
Claro que lo sé, Suki es muy pacífico cuando está conmigo o la par mía ella siente paz, al estar aquí ella piensa eso, pero tú sabes, más que nadie, que lo que está escrito en el libro del tiempo, está escrito por algo, no está para romperse. Bueno, si las leyes divinas no son un problema, ya las he roto no una sino varias veces, diría Goku serio. Si eso veo, juegas con el tiempo como si de algo fácil fuera, sabiendo quienes controlan el tiempo, son guerreros descomunales según informes de dichos, diría Kara seria, ya que a Avalon en el pasado uno de los guardianes llegó solo recordando eso ella, ya que era una niña, y al rey pasado lo mató solo por meterse en una línea del tiempo que no era. El tribunal sagrado del tiempo no es algo de jugar y hacer enojar a sus guardianes, porque estarías desatando el infierno completo. Si lo hago pero sin romper la sagrada línea del tiempo como la haces llamar el tiempo como tal, te puede responder y sé quiénes están detrás de dicha información, diría Goku serio. Así que conoces a los guardianes, o me equivoco, diría Kara al ver al guerrero seria, ya que eso solo muy pocos sabían de dicha información. Si ellos fueron quienes me visitaron en un espacio dimensional del tiempo y me advirtieron que si interfería en un evento que debe pasar la muerte de algún guerrero en específico, no debería interferir en nada, solo quedarme a ver como un imbécil como ellos, pero ellos más que nadie sabe que no soy así, son un guerrero que me gusta hacer lo que quiera, cuando quiera, diría Goku con una pequeña sonrisa cuando veía a la guerrera. ¿Me estás diciendo que no te importa iniciar una guerra multiversal de nuevo con tal de evitar muertes de tus compañeros, pero llevándote miles de vidas a tu paso por el caso que se va a liberar, diría Kara al ver al guerrero? Pues si así lo quieres ver, si como dije en un tiempo sin sacrificio no hay victoria, diría Goku cuando se lanzó a una gran velocidad a donde la guerrera con un fuerte golpe que a su paso dejó un caos por la descomunal velocidad. Vaya, él tiene un poco de razón, pero deberá demostrar, porque soy la guardiana de Avalon. Mi poder no es el mayor, pero puedo esforzarme, porque cuando un débil se esfuerza puede ser más fuerte de quien lo esté enfrentando, diría Kara en sus pensamientos, cuando se lanzó a una gran velocidad también con un fuerte golpe. Ambos guerreros al impactar sus puños, se creó una fuerte onda de ki que destruyó kilómetros a su paso, donde le dieron inicio a un feroz intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe de ellos eran descomunales, que hacían temblar dicho planeta por la velocidad de ellos. Bueno, la batalla como tal se estaba llevando a cabo en el capullo de oscuridad, ya que no lo había destruido aún y era muy grande en dicho espacio, donde solo se veía cómo se iban impactando fuertes golpes a unas altas velocidades, que cada uno de sus golpes eran brutales. Por cielo y tierra se movían a unas grandes velocidades con brutales golpes. Goku a una gran velocidad lanzó un fuerte golpe, pero solo atravesó el cuerpo de la guerrera y se quedó confundido. Cuerpo de la muerte, disolvencia, 1000 palmadas de lamentos, diría Kara cuando lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad a donde el guerrero Goku no fue capaz de ver el fuerte golpe que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente con el límite de dominio, mientras a una gran velocidad se ponía de pie, deteniendo el fuerte golpe que iba a donde él. Maldición, por poco, diría Kara al ver al guerrero y ser impactada por un fuerte golpe que la sacó disparada unos cuantos metros, mientras se ponía encima de una roca viendo al guerrero. ¿Qué pasa? No me digas que no eres capaz de hacerme nada, diría el guerrero con una pequeña sonrisa al verla. ¿Qué pasa? El poder de este tipo es realmente grande, con solo verlo me da un temor que su poder es grande, que capaz no soy alguien de hacerle frente. El anterior golpe sentía como si lo hubiera dado al metal más fuerte de este reino, no fui capaz de hacerle el mínimo rasguño, diría Kara al ver al guerrero seria. ¿Qué pasa? No me digas que ese era tu mayor golpe, diría Goku, el cual tenía una sonrisa al ver a la guerrera. No, aún no has visto nada de mi máximo poder, diría Kara con una pequeña sonrisa que fue borrada a los segundos. Jaja, no me hagas reír, puedo ver en tu mar espiritual y no es la gran cosa, es un simple poder débil que no eres capaz de no controlarlo, diría Goku, el cual le lanzó una fuerte patada a una gran velocidad a donde la guerrera. ¿Que en qué momento se movió? Se hacía la pregunta la guerrera cuando vino a ver, ya había sido impactada por un fuerte golpe a una gran velocidad, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo de un planeta, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto, mientras se iba a poner de pie, y al ver al guerrero sintió temor. Ahora flor loto de 1000 lamentos, diría Goku cuando lanzó lamentos, diría Goku cuando lanzó el fuerte ataque a una gran velocidad. Impresionante el gran poder que obtiene esa cosa, diría Kara al ver al guerrero que tenía una pequeña sonrisa. Ahora tridente, lluvia del caos, diría Kara cuando lanzó un gran tridente a una gran velocidad a donde el ataque. Ambos al colisionar se creó una fuerte explosión que dicho destruyó kilómetros a su paso. El capullo de oscuridad cayó por completo. Kara salió disparada por la fuerte onda de ki mientras impactó brutalmente una montaña que creó una fuerte explosión.
Vaya, creo que ese ataque llevaba mucho poder, diría Goku. Al ver a dónde había caído al guerrero, él estaba serio ya que no sabía qué había pasado, ya que la fuerte explosión había sido catastrófica, que había dejado un caos por donde viera el guerrero, y eso que había reparado el planeta. Vaya, tienes ataques interesantes, diría Kara, la cual salió de la fuerte explosión con múltiples heridas que le estaban costando sanar. ¿En serio has soportado un ataque de esa magnitud? Eres sorprendente en realidad, diría Goku con una pequeña sonrisa. Y eso no es nada, ahora me verás en mi máximo poder, espero estés listo y no llores como una niñita, diría Kara al ver al guerrero. Cuando su poder comenzó a aumentar a niveles colosales, que cada segundo que pasaba su poder se disparaba a niveles colosales, que hacía temblar ese gran planeta y su gran poder que era descomunal. Y de un fuerte estallido de ki liberó el 100% de su máximo poder, que era muy diferente a la vez que se había enfrentado a la guerrera. ¿Qué pasó con tu poder? Porque es muy diferente a la vez que te enfrentas a el rey de Avalon, diría Goku serio al ver a la guerrera serio. Bueno, eso se debe que mis recuerdos han sido desbloqueados y el poder mental que había ya fue liberado, lo cual puedo usar mejor mi poder, diría Kara con una pequeña sonrisa cuando se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Bueno, esta batalla se pondrá interesante, diría Goku cuando de un fuerte estallido de su ki liberó el 100% de su forma oscura y se lanzó a una descomunal velocidad también. Vaya, no pensé que se iban a tomar esta batalla tan así, diría Korra, viendo la batalla que se estaba llevando a cabo. Ni yo ni los dos guerreros están más que una batalla de entrenamiento, es una batalla para ver quién es más fuerte, diría Yato al ver lo que estaban haciendo los dos guerreros. Pero por mi culpa, por así decirlo, ha iniciado esto, o me equivoco, diría Amaterasu, llegando a donde los guerreros confusos por lo que pasa, ya que el golpe que había recibido la había dejado muy autoridad. Bueno, ¿quién fue que hizo que Kara te atacara? Él no fue, él solo te está defendiendo por obvias razones, mientras no lo hubiera hecho si no te hubiera matado de unos simples golpes, diría Korra seria. Bueno, él nos protegerá, dijo, hasta que llegue la guerra del infinito, mientras seguiremos siendo protegidos por el Saiyajin, diría Yato serio. Pero nosotros no siempre debemos depender de él, eso los pasará factura, ¿no lo crees? Mientras él se vuelve fuerte, nosotros los volvemos débiles, y eso no debería ser así, debería ser todo lo contrario, deberíamos ser fuertes, diría Amaterasu al ver al guerrero. Lo sé, pero nuestro cuerpo tiene limitaciones que no podemos liberar, ya que nuestro cuerpo no fue hecho para soportar batallas suprema y mucho menos un poder supremo. Yo soy un simple guardián y tú una reina de un megaverso, imagínate, ¿qué hacemos ahora batallando con seres del rango supremo? Dime tú qué carajo hacemos aquí, diría Yato, el cual veía a Amaterasu. Bueno, ustedes dos han superado su nivel no una sino varias veces, logrando igualar el poder de sus muchos rivales. Eso demuestra lo fuertes que pueden llegar a ser ustedes dos, no ser dos débiles como se hacen llamar y no lo son. Tú, Yatogami, sabes tu procedencia, sabes que eres hijo de una secta muy fuerte y temida por los reinos, y aparte de eso también eres hijo de un dios de la oscuridad, lo cual tienes una red merinal impresionante. Cualquiera le gustaría ser tú por tu tipos de sangre. ¿Y quién te respalda? La sombra infinita. Amaterasu, eres hija de Afrodita, una eternal, solo con eso sabes que tienes enemigos por el reino y dimensiones, ya que ella es una diosa completa y tú lo eres también, solo te limitas con tus palabras, diciendo débil cada vez que puedes cuando no es así, y tu padre es un ser muy temido por muchas dimensiones que devastó con solo un ataque de su amarra rompecielos o la misma arma del inframundo, así que no son débiles, solo son dos guerreros que piensan que lo son cuando lo que poder insuperable, diría Korra sería. Solo conozco, bueno, he escuchado el arma que hace temblar dimensiones, es el arma a un solo ataque puede acabar con una dimensión entera o más de una materia. Amaterasu en sus pensamientos. Bien, creo que voy a necesitar el entrenamientos para convertirse un verdadero rey con un poder supremo, diría Yato al ver a la guerrera. Cuando recupere a Balón podrás entrenar en la habitación 100, la habitación del forjamiento, donde no podrás hacer nada, es una habitación donde muchos se rindieron al entrar, así que si logras pasar a dicha puerta estarás dentro del palacio y será entrenado por el mismo de Avalon. Tu poder se va a disparar a niveles impresionante, te lo dijo yo que fui entrenada por el mismo y mi poder sobrepasó miles de veces lo que era antes. Yo diría Korra sería. ¿Yo podré entrar también a esa habitación?, preguntó a Amaterasu, la cual también quería aumentar su poder ya que no quería ser una molestia para los guerreros. Lo siento, pero no, dicha habitación es para seres supremos, no para niñas que fueron mimadas desde su nacimiento, diría Korra, la cual le dio la espalda a ella. No iba a dejar entrar al reino a Afrodita y a Amaterasu por su pasado. Vaya, no necesito una maldita habitación para volverme fuerte, diría Amaterasu sería, la cual también le dio la espalda. Vaya, lidiar con chicas es lo más difícil de lo que pensé, diría Yato, el cual las veía a las dos. Vaya maestro, esto es peor que estar bajo una presión, solo las auras de ellas dan un gran miedo, diría Yukine serio.
Lo sé, pero es problemas de ellos, no de nosotros, diría Yato, el cual veía el lugar de la batalla. Ahora nos movemos al reino principal. Dicho reino seguía sumido en una oscuridad infinita que entre más tiempo pasaba más caos se veía en todas partes. Vaya con que el guerrero Son Goku está en un reino, capaz muera allí y la amenaza más grande para mi conquiste se terminará ahí, diría Ryoka con una pequeña sonrisa. ¿Estás seguro, hermano? Recuerda que ese guerrero al borde de la muerte es un tipo muy diferente, su poder se llega a elevar al máximo, así que es posible que no sea algo fácil para ese reino, diría Kishi sería al ver a su hermano. Lo sé, pero de ahí no sale vivo, diría Ryoka con una pequeña sonrisa. ¿Y si llega a pasar eso, hermano? ¿Qué pasará con las tropas que has armado? Diría Kishi sería al ver al guerrero. Bueno, no es una victoria si el guerrero se muere, te recuerdo que aún hay algo más oculto, muy bien, que no soy capaz de encontrar en lo más mínimo, por más que lo busque siempre termino fallando, diría Ryoka serio. Bueno, pero si matas a la hermana de Korra, el rey de Avalon, ahí no podrás hacer nada, su poder sagrado es muy superior y te podrá hacer mucho daño en cada golpe de ella, diría Kishi Seira. Lo sé, por eso ya tengo ese problema resuelto, no me preguntes qué es lo que hice, pero hay algo que vendrá, una defensa que estará aquí para defenderme de dicha guerrera, diría Ryoka con una pequeña sonrisa. Bueno, hermano, espero no te hayas metido de algo donde no podrás salir. Bien, me iré a ver a los guerreros que mandamos a entrar a ver cómo van, diría Kishi, la cual se iba del lugar sería porque su hermano le estaba ocultando cosas muy importantes. Ahora en un planeta más específico con más de 1000 barreras de poder de la piedra de la Esparazanda, unas barreras muy poderosas. Vaya, siento que algo está pasando, no sé dónde, pero siento algo en mi pecho, diría Sakura, la cual veía a sus compañeros. No sabría qué decirte sobre eso, pero espero no vaya a pasar a nada malo aquí porque sería una caos para nosotros. Te recuerdo que no sabemos si seremos rivales para ese guerrero, diría Bardock, el cual dejó de meditar y vio a la guerrera. Bueno, podemos serle frente a él todos juntos, pero no a su ejército, ahí tenemos el severo problema, diría Sakura seria. Bueno, debemos volver a entrar a esa dimensión para volver a entrenar, o me equivoco, diría Rin seria al ver a la guerrera. No te equivocas, tendremos que volver a una dimensión donde pasamos un infierno y por lo que veo solo será esta la última vez que vayamos a entrar a dicha habitación para entrenar el guerrero del infinito después de lo que esté haciendo. Su próximo destino, segundo la línea del tiempo, es el reino de donde salió, así que debemos estar más que listos si no queremos ser humillados de nuevo, decía Sakura, la cual caminaba lento a donde estaba el palacio, donde estaba la habitación especial. Bien, padre, espero no morir en dicha batalla, por lo que según informaciones que tenemos la batalla no será para nada fácil, lo sabes perfectamente, diría Akemi viendo a Bardock seria. Lo sé, hija, la batalla no la tendremos fácil, pero mi hijo Goku sabe lo que hace, así que estemos listos, es lo más importante, diría Bardock, el cual comenzó a seguir a Sakura. Vaya, veo que alguien tiene un hijo favorito y veo que ese hijo no eres tú, diría Rin en burla mientras seguía a los demás. Maldita sea, solo porque tienes un gran poder eso no significa que sea la reina para que me hables así, diría Akemi, la cual los empezó a seguir a donde iban ellos. Esto será una batalla loca, por lo que veo posible traición de una persona en específico, diría Yoki al ver a Akemi, pero igual ella no le dio importancia a eso. Y así como los guerreros se fueron a una dimensión muy diferente a la dimensión principal para entrenar durante siglos, ya que en la dimensión el tiempo es muy diferente a cualquier dimensión de entrenamiento. Ambos guerreros se iban moviendo a unas grandes velocidades que a su paso iban dejando un caos y pura destrucción por la salvaje velocidad que llevaban. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte onda de ki caliente que destruyó kilómetros a su paso, de la cual le dieron inicio a un feroz intercambio de golpes a unas grandes velocidades que cada uno de sus golpes eran brutales, que hacían temblar el gran planeta por cada impacto de sus puños. Goku se movía a unas grandes velocidades mientras iba impactando fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada uno de sus golpes era descomunales, pero cada golpe lo estaba fallando y eso no lo estaba entendiendo porque él sentía que si le daba el golpe a su rival, Kara había empezado a mover a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iba dando era brutal, que ella sí impacta al guerrero, pero sus puños temblaban al impactar un solo golpe al cuerpo del guerrero. Goku recibe una brutal patada en toda la cara que lo envió a estrellarse al suelo, que el impacto creó una fuerte explosión mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. ¿Cuál es la gracia?, diría Kara al ver al guerrero, ya que no sabía qué pasaba, pero sabía que ella no era rival para dicho monstruo, ya que sus nudillos estaban sangrando al impactar ese cuerpo. Qué impresionante eres, te mueves como una sombra, que soy incapaz de darte un solo golpe, eso es interesante, pero ¿cuánto tiempo puedes soportar usar una velocidad así?, diría Goku con una pequeña sonrisa.
Jaja, puedo usarla durante mucho tiempo, al final es algo más de mío que una habilidad, diría Cara, la cual veía al guerrero con una pequeña sonrisa. Te equivocas, por más dominada que esté una técnica siempre pagas caros los costos de usar dicho poder, diría Goku serio. Bien, seguirás hablando o atacarás, diría Cara, la cual se movió a una gran velocidad a donde el guerrero. Goku solo puso una pequeña sonrisa a la vez que la agarró del cuello fuertemente y la estrelló brutalmente al suelo, que creó un fuerte cráter debajo de la guerrera. Cara se sorprendió que usó su habilidad espacio infinito y fue tomada aún así del cuello como si de un juego tratase para su rival. Vaya que fácil fue eso, pensé que iba a ser más complicado pero veo que no es así, diría Goku con una pequeña sonrisa. Maldición, no creo que ya sepa cómo hago mis movimientos, diría Cara en sus pensamientos, cuando a una gran velocidad detuvo con mucha dificultad a una veloz patada que iba a donde ella. Goku de un segundo para otro volvió a lanzar un fuerte golpe que capaz podría destruir el mismo espacio dimensional por la descomunal velocidad que podría hasta atravesar a la guerrera. Pero su brazo fue detenido fácilmente por Cora, la cual lo veía seria ya que ese golpe no iba a hacer muy amistoso. ¿Qué hace, maestra?, diría Cara, la cual cae de rodillas, que la fuerte onda de ki le afectó mucho aún y eso que no recibió el fuerte golpe de lleno. ¿Acaso no mides tu fuerza? Capaz la hubieras matado por la brutalidad del golpe, ella no iba a ser capaz de detenerlo. Estás usando el poder del mundo transparente, debes darte cuenta que ella no es como tú, que puede tener un cultivo así de grande y aún no posee un poder como el tuyo, diría Cora seria. Eso lo sé perfectamente, ese golpe no le iba a dar de lleno ya que al último segundo me iba a detener y dejarla inconsciente con él la mera onda de ki, que era intensa, diría Goku, el cual veía con una pequeña sonrisa a Cora mientras bajó su poder de nuevo. ¿Cuál es la gracia de esto?, diría Cora, la cual veía al guerrero. Ella no sabía que le había causado gracias a el guerrero. Que has detenido mi golpe así como si nada, sin ser afectada en lo más mínimo. Antes eso no lo podías hacer y ahora lo haces mucho mejor que tu versión anterior, diría Goku, el cual veía con una pequeña sonrisa a la guerrera mientras del chasquido de sus dedos todo volvió a la normalidad. Pues claro, ni otra, yo no tenía un poder como el que tengo ahora, que puedo destruir a reyes si lo quiero, pero no es momento de eso, es ahora de terminar esto, diría Cora seria ya que sabía que el reino de ella, el de la oscuridad, estaba en caos. Bien, ¿a dónde avanzamos?, diría Amaterasu, lista para lo siguiente ya que sabía que las batallas que se le vienen deben darlo al 100%, no morir en dicha batalla porque si no todo su esfuerzo quedarán en vano. Yo estoy listo ahora, si verán a un verdadero Yagami me dejaré de juegos en cada batalla, diría Yato serio. Pero en eso la capa de oscuridad cayó por completo y un ki temible se hizo sentir en ese planeta, que una presión terrible cayó también. ¿Qué pasará en el próximo capítulo? No olvides dejar tu like para más capítulos de esta saga y las próximas.